podido bajar los PDF de las clases anteriores, han podido tomar nota. Es importante para que estemos avanzando parejito y todo esto cobre cada vez más sentido. En esta clase número 5 nos vamos a dedicar al proceso de armar un mensaje. De eso vamos a hablar hoy día. Y ustedes ya se acuerdan seguramente que nosotros vimos esto de armar un mensaje o del esqueleto de un mensaje como si fuera un plan de vuelo. ¿Se acuerdan? Bueno, también se podría ver de esta manera, como un paquete de regalo. Y lo que estoy tratando de hacer es mostrarles que las ilustraciones, así como el Señor Jesús hacía con las parábolas, mostrándole a sus discípulos distintos ángulos de las cosas y sobre todo usando aspectos que ellos conocían en su vida cotidiana, de esa manera usar eso como ejemplo o como ilustración para las enseñanzas que Él les estaba entregando. Entonces estoy usando esa misma técnica. Así como un mensaje se puede ver como un plan de vuelo, también se puede ver como un paquete de regalo. En este caso sería la introducción, algo así como la presentación, ¿no es cierto?, del paquete, que sea un lindo paquete, algo que dan ganas de abrir y es emocionante abrirlo, ¿verdad? El cuerpo sería lo que ocurre al abrir el paquete y sería equivalente a lo que pasa cuando uno va abriendo el mensaje y va entregando una a una las enseñanzas. La gente recibe con gusto lo que les estamos entregando. Eso es lo que debería pasar con un paquete de regalo, ¿no es cierto? Y la conclusión, por supuesto, en este caso, sería llevarse o no el paquete para la casa. Así es que es simplemente una idea para que tengas presente que esto de las ilustraciones de verdad ayudan a manejar los conceptos, a hacerlos más pertinentes, más cercanos para las personas. El Señor Jesús fue un maestro completo en usar esto en cada una de sus enseñanzas y nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, por supuesto. Bueno, hablemos entonces ahora del proceso y comencemos con los resultados del estudio. Ya estuvimos haciendo bastante énfasis en la necesidad de complementar el hacer un mensaje con el estudio, un estudio acabado, los métodos de estudio bíblico. Y este primer punto es que nosotros estudiamos la Biblia con el método correcto. Y ya te he dicho que ese método es el histórico, gramático, literario, literal. También dije que no tengo mucho tiempo para desarrollar esto. Lo vamos a ver con más calma en el curso Métodos de Estudio Bíblico, pero es algo que ya tienes que empezar a considerar. O sea, cómo te enfrentas a la Biblia, cómo vas a interpretarla, cómo te manejas con eso. ¿Por qué? Porque es la manera en que respetamos la inspiración, así como la iluminación de la Biblia. La inspiración significa que la Biblia viene de Dios, fue exhalada por Dios, es un producto de la mente de Dios. Y la inspiración, en cambio, es otra cosa. Perdón, la iluminación es otra cosa. La iluminación tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, haciendo que se aclare para un creyente, para un lector devoto, el significado profundo, el significado que complementa al estudio natural. O sea, el estudio es indispensable y con el estudio podemos hacer una buena exégesis y sacamos el mensaje central de cualquier pasaje de la Escritura. Pero la iluminación del Espíritu Santo nos permite el trabajo posterior, que es de atesorar aquello que hemos aprendido, hacerlo que se vuelva pertinente para nuestra vida y que se vuelva un tesoro en nuestro corazón y nos llene de fe para aplicarlo. ¿Me sigues? Eso es lo que hace el Espíritu del Señor. En segundo lugar, estudiamos la doctrina cristiana, esto es muy importante, para tener un adecuado marco de referencia. El cristianismo tiene siglos de estudio e historia. La doctrina no cambia, aunque encontremos aplicaciones nuevas. Por eso, ya en la clase pasada les recomendé el curso Claves para una vida abundante. Y de verdad que es un curso necesario porque nos da este marco de referencia. Nosotros no podemos estar predicando algo que esté en contradicción con una doctrina que ya tiene 2000 años.
que las mejores mentes de la iglesia han venido discutiendo por siglos. Y hay algunas doctrinas que puedan tener matices de desacuerdo, pero la mayoría tiene una cierta línea o simplemente no es cristiano, se ha declarado una herejía. Y eso tenemos que conocerlo porque nos da un marco de referencia. Cualquier interpretación que saquemos de la Escritura que contradiga radicalmente una doctrina cristiana ya aceptada, bueno, vamos a tener que revisar varias veces, porque a lo mejor descubrimos algo que todo el mundo anteriormente estuvo equivocado, podría ser, pero la verdad es que lo dudo, y seguramente somos nosotros los que tenemos que corregirnos. Buscamos metas, objetivos, etcétera, que fluyan de acuerdo con esto que ya ha sido conocido y aceptado, pero que al mismo tiempo que sea práctico, fácil de entender y por lo tanto de llevar a la práctica, de hacer, ¿no es cierto? Y esto es tan importante porque mientras nosotros tenemos un marco, no nos ceñimos simplemente a la doctrina, queremos hacer que la palabra se vuelva viva y le hable a los oyentes y les muestre un camino para acercarse a Dios, porque en definitiva lo que queremos ayudar a las personas es a conocer al Señor, ¿ok? Y me imagino que te estás dando cuenta que he repetido ya varias veces en las diferentes clases algunas cosas que vienen anterior, ¿no es cierto? Que vienen de clases anteriores. Y esto es otra técnica. Así como el Señor usó la técnica de las ilustraciones con las cosas conocidas de los oyentes para hablarles o aclararles las enseñanzas, aquí estoy usando otra técnica pedagógica que nuestro Señor también usó muchas veces y que es necesaria mientras predicamos. Me refiero a la repetición. Uno tiene que estar repitiendo ciertas cosas más de una vez a través de un sermón. Si la repite simplemente les dije, bueno, se vuelve fome y aburrido, pero hay maneras de hacerlo para que se vuelva mucho más claro y pertinente. Y por otro lado, obtenemos la idea central, que les dije que era tan importante, a partir del estudio del pasaje, porque buscamos que el texto inspirado por Dios tenga el control, no nosotros. ¿Cuántas veces he dicho esto ya? Otra vez, la técnica de la repetición. Obtenemos la idea central a partir del estudio del pasaje. No planteamos la idea central y después buscamos un pasaje. Eso sería utilizar la Biblia para nuestros fines. Es al revés. De los pasajes de la Escritura obtenemos la idea central. Entonces, en primer lugar, descubrimos la idea central original, aquello que el Señor quiso enseñarle a los lectores originales, ¿no es cierto? De las enseñanzas originales, el objetivo original. Eso es lo primero que debe descubrir un estudiante de la Biblia a partir de los métodos de estudio bíblico. Pero eso lo trasladamos por un proceso de contextualización, lo trasladamos a una aplicación, a una idea central que sea pertinente para hoy, con enseñanzas para hoy y objetivos para hoy. Tenemos que hacer ese traslado. Eso es lo que ya vimos anteriormente, pero necesito recalcarlo acá porque es parte fundamental del proceso del desarrollo de un mensaje. Otro aspecto muy importante es el asunto del cuerpo del mensaje. Como dije, el cuerpo del mensaje es lo que le da el sustento, es donde está la carne, donde está lo que hemos ido estudiando a través de todas las herramientas que tengamos. Sin embargo, aquí se produce una especie de principio que es el principio del iceberg. Y me refiero con eso a que lo que nosotros vamos a entregar es simplemente la puntita del iceberg. Todo lo que está debajo del agua, que es la mayor parte de este bloque de hielo, es el estudio total que hemos hecho. Pero finalmente esto tiene que ser condensado, resumido, para entregar aquello que sea apropiado para un tiempo determinado, para la capacidad de la mente humana, que es capaz de poner atención por un cierto periodo bien limitado de tiempo, y para que también sea claro el hilo de pensamiento y las personas se vayan a la casa con una claridad de lo que recibieron, con un entendimiento, con un desafío, ¿ok? Entonces, este principio del iceberg lo que tiene que decirnos es que no podemos entregarlo todo, sino una parte bien específica. Aquello que es más importante para la ocasión, en primer lugar, y segundo, lo que mejor ayuda a desarrollar la idea central. O sea, nosotros vamos a hacer una selección
de todo el material que hemos juntado. Déjenme contarle un par de cosas. Un error típico de los seminaristas, las personas que han sido entrenadas en el estudio bíblico y que regresan a sus iglesias de origen siendo seguramente muy jóvenes y con muchas ganas y también con la cabeza llena de nuevas ideas, un error típico es que juntan mucho material por medio de las técnicas que han aprendido y después tratan de compartir demasiado en los mensajes. Y hablan de lo que descubrieron del griego, del hebreo, de la gramática, de los estudios de trasfondo bíblico, del comentario de la opinión de Entonces vuelven el mensaje en una especie de autodebate, de enseñanza, de una clase, ¿no es cierto?, un poco elevada, y a veces a las personas les pasa por aquí arriba y no entienden todo. Y se vuelve algo latero, larguísimo y no funciona. Esto es un error bastante típico. Transforman el sermón en una clase, en una exposición de sus conocimientos, pero no es lo que queremos. A mí me pasó una vez. Estaba en una clase en el seminario del libro de los Efesios y la verdad es que fue muy, muy buena esa clase, extraordinario, o sea, todo el curso. Y teníamos que aprender del griego y trabajar profundo y muchos comentarios, y yo estaba en mi salsa, estaba disfrutando eso como chanchito en el barro. Y el profesor nos dio una tarea, y la tarea fue bien clara. Cada uno tenía que estudiar un pasaje de Efesios, que era como medio capítulo, una cosa así, y después exponerlo a la clase. Y en esa exposición nos iba a dar 15 minutos. Entonces yo me entretuve con el estudio y saqué cualquier cantidad de información, y después de reunir toda la información que tenía, escribí mi desarrollo, mi trabajo, lo que iba a entregarle al profesor, y me salieron 35 páginas, no te miento, para ese poquito 35 páginas. Yo estaba feliz porque tenía todo tipo de información, sabía que me iba a ir bien en el trabajo, estaba bien hecho, etcétera. Pero me olvidé completamente de que había que exponerlo en 15 minutos. Entonces cuando llegamos a la clase, pasó un alumno antes que yo y expuso lo que él había trabajado en 15 minutos, muy bien, todo en orden, perfecto. Y después me tocaba a mí. Y yo solo tenía mi trabajo, no había resumido eso, no lo había bosquejado, no lo había retrabajado para darle una forma de homilética, o sea, de poder entregarlo a un grupo en 15 minutos. Así es que dije, no, bueno, tendré que hacerlo con lo que hay, porque no alcanzo a hacer nada más, entonces me ceñiré a los puntos mayores e iré explicando lo que voy encontrando. Así empecé. Pasados los 15 minutos no había alcanzado a terminar el punto número 1 y eran 5 puntos mayores en esas 35 páginas. Así que me fue súper mal. El profesor, la verdad es que me miró como diciendo, ¿qué es esto? ¿No eres capaz de ceñirte 15 minutos? Tal vez si me hubieran dado 2 horas habría alcanzado a exponer todo, pero ahí metí la pata completamente. Y eso es lo que pasa. Después el profesor, que me quería mucho, se basó en el trabajo escrito y me puso al final una buena nota, pero por pura misericordia, porque la embarré completamente. Y eso pasa cuando uno tiene mucha información, tiene muchas herramientas y disfruta esto, puede cometer un serio error, que es no dimensionar lo que está trabajando para el público oyente. ¿Te fijas? Otra ilustración de esto mismo, otra anécdota. Una vez escuché a un predicador que hizo algo muy particular. Era un evangelista en una campaña de sanidad, y entonces el hombre mencionó que quería predicar sobre Lucas capítulo 5. En Lucas 5 está este pasaje tan famoso del paralítico que es llevado al Señor Jesús por sus amigos, y como no pueden llegar hasta la presencia de Jesús porque hay mucha gente, entonces suben a un techo y lo descuelgan delante del Señor. Y en ese pasaje tan precioso que es tan importante porque está en Lucas 5, está en Mateo 9 y está en Marcos capítulo 2. O sea, los 3 evangelistas que se llaman los evangelistas sinópticos
ellos lo consideraron de gran importancia y lo narraron. El más breve es Mateo, el más largo es Lucas y Marcos está ahí entre medio. Bueno, este evangelista se estaba refiriendo a Lucas y leyó el pasaje, que es tremendo ese pasaje, ustedes seguramente lo recuerdan, no solamente el desastre que produjeron rompiendo el cielo del techo y entrando al paralítico, sino que además mira a Jesús al paralítico y mientras todos están esperando qué es lo que va a hacer, él le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos quedan para adentro, primero porque casi no tiene sentido, o sea, el hombre está paralítico y Jesús le perdona los pecados cuando todo el mundo espera que lo sane, pero Jesús hace eso un poco para probar a los demás y les dice, ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Si tengo la autoridad para perdonar pecados, seguramente la tengo también para sanar. Y por eso les dice, ¿qué es más difícil? ¿Decir al hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Y poniendo a todo el mundo a prueba, finalmente le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pero con eso está demostrando que al mismo tiempo tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿Ok? Así les resumí brevemente el contenido de ese pasaje. Pero lo que me llamó tantísimo la atención de este predicador es que él leyó el pasaje completo de Lucas, lo leyó muy bien, con muchos énfasis, etc. Y después de eso no hizo ninguna mención del pasaje. Simplemente comenzó por más de media hora a contar experiencias de lo que él había hecho en diferentes campañas de sanidad, de lo que él podía hacer sanando a las personas que pasaban adelante y que creían que el poder de Dios estaba en su ministerio. Y la verdad es que el Señor se movía bastante en su ministerio. Pero lo que a mí me chocó profundamente es que al final tomó un pasaje de la Escritura como pretexto para hablar de su ministerio y terminó el mensaje invitando a todo el mundo que quería a venir adelante para recibir sanidad. Entonces, fíjense que no es malo predicar de la sanidad divina, por supuesto, no es malo que exista el poder de Dios para sanar personas, maravilloso. Ya vimos que necesitamos esa unción y que el Señor se mueva a través de sus siervos en poder, o sea, demostración de que la palabra viene con el poder de Dios. Pero ese hombre finalmente desperdició un pasaje hermosísimo de la Escritura para glorificar al Señor Jesús, porque eso es lo importante, mis hermanos. Al final no es tan importante que la gente sane, sino que conozca a Cristo, glorifique a Cristo, se convierta a Él, tenga vida eterna y de yapa, si el Señor lo desea, darle sanidad. Hay que tener muy claras las opciones, las prioridades. Por tanto, es una falta de respeto tomar un texto de la Biblia y finalmente usarlo solo como pretexto. No se debe hacer algo así. Entonces, aquí tenemos básicamente el mismo error, pero por dos ángulos diferentes. El primero es el seminarista, para llamarlo así, que tiene demasiado material, no es capaz de ordenarlo, de resumirlo, y por lo tanto le pasa encima a la gente y el pasaje o los pasajes que va a usar quedan un poco desperdiciados porque las personas no logran captar lo esencial en este mar de detalles, en este océano, este bosque de infinidad de cosas interesantes, bonitas, pero que finalmente la persona no logra sintetizar porque no lo hace el que debe hacerlo, que es el predicador. Y en el segundo caso es este otro predicador que usa un texto simplemente para mencionar algo que él ya a priori quiere decir, que es que él es usado por Dios para sanar, la sanidad divina existe, ahora pasen, vamos a orar y el Señor los va a sanar. ¿Se dan cuenta? Son dos errores similares, aunque de ángulos completamente diferentes. Espero que estas ilustraciones les queden aquí, porque para mí el respeto a la Escritura, el amor a la palabra de Dios es lo esencial, es el punto de partida de un buen predicador. Bueno, ok, el proceso de selección del contenido es lo que estamos viendo acá. Entonces, primero hay resultados claros del estudio, después hay un proceso de síntesis, que es este principio del iceberg que les acabo de mencionar. Y ahora se los muestro de esta otra manera. Uno tiene que seleccionar el contenido. Vale decir, uno tiene aquí una cantidad de hojas
escritas de todo lo que fue averiguando, de diccionarios, de concordancias, de comentarios, de la Biblia misma, de observaciones, de ilustraciones que encontró por aquí, por allá, etcétera. Todo lo que uno tenga, aquí está. Pero aún de eso uno hace una selección de lo que quiere transmitir, porque a lo mejor consigo cualquier cantidad de material sobre un cierto tema, pero dice, de este mar de material yo voy a seleccionar esta parte, a esto me voy a dedicar en esta oportunidad, esto es lo que quiero entregarle. A lo mejor el resto lo uso para otro sermón o para varios sermones, pero en esta oportunidad me concentro en esto. Bueno, eso generalmente igual es bastante, ¿no es cierto? Entonces, mi sugerencia es, teniendo todo esto que ya ha tomado un buen tiempo de estudiar y por lo tanto está fresquito en la cabeza, elabore de memoria, escúcheme esto, es muy importante, de memoria, un bosquejo, aquí está, con los puntos mayores a partir del material acumulado en la investigación. O sea, aquí están los puntos mayores, que sería el cuerpo, y a partir de estos puntos mayores, la idea central. Esto es el bosquejo y esto se hace, en mi caso, yo lo hago así y se lo sugiero, se hace de memoria a partir de todo lo que uno ha investigado. ¿Por qué? Porque lo que uno sea capaz de resumir acá de memoria es básicamente lo que la gente también va a ser capaz de recibir y de retener. Si yo hago aquí un bosquejo demasiado grande, la gente no lo va a poder retener. Entonces la memoria mía va a ser más o menos equivalente a la memoria de la gente. Obviamente el predicador tiene todo esto detrás, entonces la memoria mía va a ser mucho mayor en un sentido que la de las personas que están recibiendo recién por primera vez el asunto, ¿ya? Pero es lo mejor que podemos hacer. Si lo hacen de memoria, van a reducir enormemente todo el trabajo de investigación y eso ayuda. Y la segunda parte es llene de memoria, ¿no es cierto? Insisto en el tema de la memoria, llene de memoria el bosquejo con el contenido a predicar. Eso se llama un bosquejo ampliado y que se transforman en los apuntes para llevar a predicar. Eso que uno coloca sobre el púlpito. Esto que está acá es este bosquejo, pero ampliado. Vale decir, uno llena estos puntos otra vez de memoria, porque es lo que es capaz de retener. Si uno llevara todos estos papeles, que pueden ser cientos, como estos 35 que les dije anteriormente, no va a ser capaz de entregarlo. Va a tener tanto material que se va a perder. Y finalmente no va a ser capaz de decir, bueno, ¿qué de esto era lo más importante? No me acuerdo porque veo tanto escrito y se pierde. Entonces, haga de memoria en primer lugar un bosquejo. Y ese bosquejo después lo rellena y le da unas 2 o 3 o 4 páginas, no más que eso. En mi caso, con 4 páginas, yo sé que me voy a demorar entre 40 y 45 minutos en predicarlo. 4 páginas. Ya lo he hecho por tantos años que yo sé. Con este tipo de letra, este tamaño, esto es lo que va a salir. Puedo demorarme 5 a 10 minutos más o menos. Eso lo voy manejando en el momento mismo. Tiene que ver con la cantidad de improvisación que haga, alguna cosa que se me ocurre, alguna cosa que siento que el Señor me está hablando, algo que debo transmitir ahí en el momento, etc. Pero por lo general tengo ese control. 4 páginas, 3 bien llenas, 4, son más o menos unos 40 minutos. ¿Se fijan? Si yo hice 5 páginas, tengo que saber muy bien dimensionar eso porque probablemente me voy a pasar a 50, 55 minutos. Y eso es lo que tengo que ir dimensionando. No es tanto porque uno quiera apretar el culto y decir, mire, yo soy capaz de hacer un culto corto, pero contundente y no me paso jamás de este tiempo. No es eso lo que me preocupa. Yo quiero que el Espíritu Santo tenga el control del culto. Lo que sí me preocupa es que la gente no es capaz de poner atención por más tiempo. O sea, 30 minutos la verdad es lo ideal. 35 minutos. Ya 40 es un mensaje largo. 50 minutos el predicador tiene que ser realmente muy bueno para que la gente mantenga la atención. 60 minutos es un predicador sobresaliente. Muy pocos pueden hacer eso. Porque si tú tratas de mantener 60 minutos a una persona
poniéndote atención en lo que le estás diciendo, bueno, de verdad, en la mente humana le estás diciendo todo el rato, desconéctate, es demasiada información, no estoy cachando, etc. Un mensaje de 60 minutos es un mensaje súper trabajado, donde el hombre tiene además grandes habilidades y va teniendo un ritmo extraordinario entre enseñanza, ilustraciones entretenidas, humor y cosas por el estilo. Si no está eso, yo te aseguro, en 20 minutos de pura enseñanza la gente ya se te duerme. Entonces eso es lo que uno tiene que ir entendiendo y manejando. Algunos predicadores dicen yo soy de tiro largo, lo que simplemente lo que están diciendo en realidad, sin darse ni cuenta, yo soy un gran somnífero. Y eso, mis queridos, yo no se los deseo a ustedes. Por eso son estos pequeños tips, estas herramientas que les estoy dando. Todo el material que han conseguido, resúmenlo de memoria en una sola hoja, en un bosquejo, y ese bosquejo después amplíenlo de memoria, escribiendo, rellenando cada punto de lo que recuerdan de memoria de lo que está acá. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí pusieron lo más importante de lo que está acá y lo que fueron capaces ustedes de retener de memoria, y eso mismo es lo que la gente va a recibir y en la medida de lo posible lo que va a poder también atesorar y llevarse a la casa. ¿Ok? Me faltó decirles esto. Cuando uno da una clase es un poco diferente a un sermón. En una clase hay mayor dependencia de los apuntes y también queremos ser más apegados a los apuntes porque estamos entregando un material específico que necesita ser cubierto, ¿no es cierto? Pero en un sermón no, podemos ser bastante más libres, especialmente porque hay una interacción preciosa que se produce en los sermones, también en las clases, pero en los sermones casi siempre, que es ir escuchando paralelamente lo que Dios nos está comunicando mientras estamos predicando. La verdad es que a los predicadores más nuevos, más jóvenes, no les ocurre tanto esto, porque están más pendientes de lo que tienen que decir, están más nerviosos, están más ocupados de que no se les olvide nada, etc. Pero con el tiempo se produce esta soltura donde uno es capaz de tener este asunto en paralelo. Uno escucha lo que Dios quiere hacer mientras está predicando lo que uno tiene escrito, trabajado, desarrollado. Entonces uno va desarrollando lo de uno, pero el Espíritu Santo es libre de cambiarnos algunas cosas, agregarnos algunas cosas y también informarnos de situaciones, y se producen a veces palabras de ciencia, palabras de sabiduría y cosas por el estilo. Entonces hay que llegar a eso, no es instantáneo. No creo que a alguien en el primer sermón que haga le pase algo así, pero sin duda con el tiempo, con la experiencia, con la devoción, Dios nos puede usar de gran manera. Y como les dije, esto ocurre en clases también. A mí me ha pasado muchas veces cuando he trabajado en algún seminario, enseñando cursos completos, y de pronto siento que hasta tengo que parar cierto ritmo o cierta clase, cierto contenido, y entregarles algo extra, o a través de una pregunta que alguien hace, profundizar en eso, no tanto en el área de conocimiento, sino en el área de devoción. Y yo sé que ahí es el Espíritu Santo trabajando. ¿Me sigues? Hay mucho que trabajar en esto, pero la verdad es que tengo que seguir con el contenido. Lo demás lo vas a ir aprendiendo en la práctica, en la experiencia, en el divertirte en esto, porque es maravilloso. ¿Ok? Sigo con esto de armar un mensaje. Vamos a hablar ahora, voy a desarrollar un par de ejemplos y con eso quedamos para la clase de hoy. Quiero hablarles de un ejemplo de un tema. Vamos a hacer como que vamos a predicar un tema. Y este tema va a ser el amor. ¿Ok? Decidimos que es bueno hablar de los atributos de Dios y entonces quiero hablar del amor a la congregación. Es necesario por diversas causas. ¿Ok? Voy a hacer el tema del amor. Aquí hay un ejemplo de hacer mal esto y lo he llamado la predicación de concordancia. Ojo que las concordancias son muy necesarias, pero esto es cómo se hace mal. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El predicador en realidad parte con una idea preconcebida. ¿De dónde la sacó? Bueno, de muchas partes. Seguramente
Alguien le habló del amor durante la semana, entonces le quedó dando vuelta. A lo mejor tenía una hora al dentista y ahí estaba leyendo una revista, ¿no es cierto? De esas viejas revistas que ponen los dentistas para que uno se entretenga hasta que venga la hora de sufrir. Y entonces estaba leyendo y salió un artículo sobre el amor y entonces, leyó el artículo y le pareció súper interesante, está bien planteado, lo escribió un psicólogo bien informado, me pareció genial. Después llegó a la casa y entonces empezó a desarrollar la idea. Desarrolla la idea y comienza a adornarla. ¿Con qué? Dice él, voy a poner un poema de la Gabriela Mistral. Qué lindo. Y además voy a poner una canción sobre el amor, a lo mejor de Chayanne. Ya, fantástico. Y entonces, ¿qué filósofo habrá hablado sobre el amor para hacerle la prédica que sea de mayor nivel, ¿no es cierto? Para que crean que yo estudio. Entonces voy a buscar algún filósofo, tal vez algún filósofo existencialista, a lo mejor a Erich Fromm, voy a hablar sobre el amor, no sé, etc. Y entonces finalmente, voy a respaldar todo lo que digo con ideas, con pasajes que salgan de la Biblia y los extraigo a través de una concordancia. Entonces tomo esta vieja concordancia temática que yo tenía, busco el tema del amor y saco todos los pasajes que están ahí y selecciono los que respaldan lo que yo quiero decir. ¿Me sigues? O sea, estoy tratando de ponerlo en forma un poco irónica porque trato de mostrar a un predicador que no se está dando cuenta que en realidad está usando la Biblia como pretexto. Porque él quiere decir algo, ya tiene la idea formada y está simplemente usando pasajes de la Escritura para respaldar lo que él ya tiene pensado. Y aunque no lo creas, esto se hace muchísimo, con muchos temas. Y claro, la gente escucha el mensaje y dice, fue un mensaje totalmente bíblico porque usó por lo menos 20 pasajes. Entonces llenó la prédica de pasajes, totalmente bíblico. Mi pastor se peina en la Escritura. Y lo único que usó el hombre fue una concordancia y al final dijo las ideas a lo mejor de este filósofo, Erich Fromm, o a lo mejor de tal psicólogo, o a lo mejor de un artículo de la revista Cosas. No sé. ¿Me entiendes? La Biblia no puede usarse como pretexto para decir lo que uno quiere decir. Y esto es la manera mala de trabajar un sermón, cualquier tema, a través de, en este caso, una concordancia. Ojo, ya les dije, las concordancias son sumamente importantes, son herramientas indispensables. Aquí les traigo, por ejemplo, esta de acá, que es una concordancia completa de la Biblia en español. Aquí está esta famosísima, antigua concordancia Strong, que es una concordancia exhaustiva. La diferencia de una concordancia completa y una exhaustiva es que la exhaustiva toma absolutamente todos los pasajes donde se menciona tal palabra en el idioma original. Entonces tiene esta gracia de que es muchísimo más útil porque en algunos pasajes se traduce, por ejemplo, la palabra amor, pero hay varias palabras que se traducen amor. Entonces en una concordancia completa en español vas a tener pasajes que no son la misma palabra en el idioma original, aunque se traduzcan en español amor en todas las veces. Entonces siempre es preferible una concordancia exhaustiva, pero claro, requiere manejarse en los idiomas originales. Y por eso están estas concordancias en distintos idiomas, en este caso en español, para poder valerse con eso. Y de todas maneras sirve muchísimo. Por supuesto, todo esto, yo soy de la antigua estirpe, ¿no es cierto? Y tengo todos estos libros, porque era la única manera en que en la antigüedad se hacía. Pero hoy en día tenemos todo tipo de herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, electrónicas, concordancias electrónicas, y entonces uno está frente al computador y simplemente escribe lo que quiere y el computador te lo arroja muchísimo más rápido sin tener que abrir un libro, nada. De verdad que aliviana enormemente el trabajo. Aquí tienes, por ejemplo, en esta muestra que les estoy presentando, fue buscada la palabra discípulos y aparece por primera vez en Isaías
pero por supuesto es una palabra típica del Nuevo Testamento, así que en el Antiguo solamente aparece 2 veces, y en este caso sería hebreo, tendríamos que ver qué palabra hay ahí detrás, y el resto aparece en el Nuevo Testamento, y es la palabra mathetos en griego, y hay muchísimos más, de ahí para abajo tendrías que seguir viendo, ¿ok? Pero todo está ahora de manera tecnológica. Pero si nosotros queremos hacer esto correctamente, vamos a estudiar el tema del amor, pero hacerlo correctamente. O sea, con este método de estudio bíblico que te estoy diciendo, que sería la forma adecuada. Va para una predicación expositiva, a eso me refiero. En primer lugar, lo que uno debería hacer es estudiar las diferentes palabras que se traducen amor. Como no lo sabemos eso a priori, tenemos que buscar diccionarios, léxicos. Aquí tienes la muestra de un diccionario, uno famoso en español, el de Wilton M. Nelson, que es muy bueno, pero hay muchos otros diccionarios también. Y la gracia está ahora en estas cosas electrónicas como este eSword, y te lo menciono porque este es completamente gratuito. Entonces lo bajas en tu computadora. En el teléfono seguramente no te va a funcionar bien. Está diseñado para teléfonos también, pero no es tan efectivo. Hay otras herramientas, pero este de verdad te permite bajar N cantidad de comentarios, cualquier cantidad de diccionarios, toda la concordancia Strong y otras más, léxicos. O sea, realmente es sumamente completo y gratis. Entonces, de verdad, yo tengo una fortuna en libros para poder hacer este trabajo, y con estas herramientas electrónicas o sea, ya ni los uso. Pero esta es la manera correcta, ¿ok? Uno estudia las palabras que se traducen amor. Después, en segundo lugar, usa las concordancias. Claro que sí, busca todos los pasajes donde se usaron las diferentes palabras traducidas amor, ¿verdad? Y estudia cada pasaje en su contexto. Eso es lo que uno debe hacer. Aquí te presento 2 ejemplos. La concordancia exhaustiva en griego-español, ¿verdad? La Strong otra vez, y por supuesto la eSword, donde están todas estas cosas metidas. Eso es lo que uno hace en segundo lugar. Lo primero, estudiar las palabras, porque estoy estudiando el tema del amor. ¿Qué palabras se traducen en amor? Segundo, busco esto en una concordancia, una buena, y entonces encuentro todos los pasajes. Cada pasaje tengo que estudiarlo en su contexto. O sea, es un trabajal, es mucha pega, pero es la manera correcta de hacerlo. Después de eso, tengo este tema estudiado a través de toda la escritura. Y eso es un trabajo que me voy a dar una sola vez, pero es largo, importante. Después de eso, y en tercer lugar, comienzo con el proceso de agrupar todo este enorme material que he juntado. ¿Cómo lo agrupo? Por ideas comunes. Por ejemplo, voy a tener muchos pasajes que hablan del amor de Dios, otros que hablen del amor al prójimo, otro de amor entre esposos, amor de padres a hijos o de hijos a padres, etc. Entonces voy agrupando por diferentes temas, y al tratar esto en diferentes temas, ¿verdad? Voy elaborando una completa doctrina sobre el amor en la Biblia, y me doy cuenta que esos mensajes o esos subtemas los puedo ir predicando o enseñando parcializadamente, por etapas. Y cuando hago eso, tomo esa decisión, es la manera en que surgen las distintas series sobre un mismo tema, un mismo pasaje, no, un mismo tema en este caso, por ejemplo el amor, o prosperidad, como te estoy mostrando acá, o la fe. Eso es exactamente la manera en que hice para trabajar esos temas y crear series sobre estos asuntos. Por ejemplo, la serie sobre prosperidad, que después la transformé en un libro de discipulado. Lo mismo pasó con la fe y con todos los discipulados que tenemos en nuestra iglesia, porque es el método que he descubierto que a mí me ayuda para estudiar la Biblia de manera completa, para trabajar bien los materiales, para enseñarle a mi gente de manera parcial las cosas, pero al final completa, y para que se lo puedan llevar a la casa
y finalmente para que lo repasemos, porque son cosas importantes y no queden solamente en un mensaje, lo repasemos, entonces creo un libro de discipulado y así la gente ve estas cosas varias veces. De verdad, yo creo que es la manera en que la gente crece. Y no simplemente va al culto porque el pastor es entretenido o porque cuenta chistes o porque la música es hermosa. No, es porque lo principal, la carne, la alimentación que viene de lo alto, la voy recibiendo, la voy masticando, la voy digiriendo y me transforma. Creo yo, esa es la manera en que un pastor debe cuidar, alimentar a su rebaño, y es lo que yo he hecho por todos estos años. Seguramente hay más de un enfoque y otros pastores tienen otro enfoque de cómo se hace la alimentación del rebaño y cómo se elaboran mensajes, pero yo les estoy mostrando lo mío, lo que he usado, lo que me ha servido y al mismo tiempo lo que creo que es el diseño de Dios para la gente. No en vano dijo el apóstol Pablo que él le gustaba predicar a su pueblo todo el consejo de Dios. Y cuando se despedía de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo con mucha claridad: no he rehuido predicarles todo el consejo de Dios. Ahora ustedes, que ya lo tienen, son responsables de cuidar a la grey, porque yo, y ese era el caso del apóstol Pablo, me voy y no regresaré. Entonces les hizo ese encargo. Ya les he enseñado todo lo que puedo, todo lo que tengo, aunque sea resumido, pero les he dado la pauta. Ahora ustedes deben seguir con esto hasta el regreso del Señor. Y eso es lo que ha llegado hasta nosotros hoy. Y eso, mis hermanos, es todo por hoy. Espero puedan ir atesorando estas enseñanzas y las vayan poniendo en práctica donde el Señor les dé una oportunidad. Padre mío, gracias por esta clase. Dale a mis hermanos paciencia para poder ir trabajando estas cosas poco a poco, para irlas haciendo, que vayan madurando en su mente y su corazón. Si tal vez al principio les parecen complejas o difíciles, que puedan ir sintiéndose cada vez más libres y puedan tomarle el sabor y haciéndolo de manera cada vez más fácil. Te ruego por todos los que vean este curso, para que lleguen a ser una bendición en sus diferentes congregaciones, maestros, de niños, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de adultos, predicadores, todo lo que tú necesitas para la extensión de tu reino. Te lo pido, Señor, con mucha gratitud en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima.